y que le brinde alguna información acerca del cuarto camino. Bueno, eso voy a tratar de hacer en los minutos inmediatamente siguientes. Hablando de una manera general, se puede decir que el cuarto camino es un camino de espiritualidad, es una vía de liberación, es un sendero de religiosidad, ¿no? Es una enseñanza hermética, una enseñanza desconocida, una enseñanza esotérica, un método radical para transformarnos y evolucionar, ¿no? O un modo radical también de revolucionar nuestra dentrura y llegar a ser lo que muy pocos son, es decir, verdaderos seres humanos. El cuarto camino, como toda vía de liberación, tiene una cuota importante de inefabilidad, de modo que todo lo que se pueda decir acerca del cuarto camino, ¿no? Solo será necesariamente parcialmente cierto. Ahora bien, del señor Gurdjieff se han escrito libros enteros, se le han dedicado estudios, se le ha investigado desde el día en que nació hasta el día en que murió. Se le ha tildado de farsante y a un tiempo se ha dicho que fue uno de los espíritus más lúcidos y penetrantes que ha conocido el siglo XX. Bueno, yo en este caso, ¿no? Me voy a embalconar y me limitaré a decir que George Ivanovich Gurdjieff nació en Alexandrópol, es decir, es caucasiano, el 1 de enero de 1877 y murió el 29 de octubre de 1949 en París, septuagenario. Para informarse debidamente de la doctrina de Gurdjieff hay que leer los libros de este y los de su divulgador más consistente y fiel, esto es Ouspensky. De Gurdjieff se puede consultar todo y todas las cosas, ¿no? Ese es quizá el libro más importante, y también el libro titulado Encuentros con hombres notables. Y en cuanto a las obras de Ouspensky, son fragmentos de una enseñanza desconocida, la otra se titula El cuarto camino y la otra Psicología de la posible evolución del hombre. Él tiene otra obra anterior a su encuentro con Gurdjieff que se llama Tertium Organum. Pero hay que fijarse en estas tres que acabo de mencionar y en las dos de Gurdjieff. Veamos ahora sucintamente las enseñanzas de Gurdjieff. El hombre, dice Gurdjieff, no es consciente. En general no lo es. Ocasionalmente es consciente, pero generalmente no lo es. Persona consciente es la que siente, quiere, piensa y obra con conocimiento de lo que hace. Las más de las personas no son conscientes. Las más de las personas sienten, quieren, piensan y obran con pleno desconocimiento de lo que hacen.
O sea, las más de las personas son inconscientes. Actúan y se desenvuelven en la vida de la misma manera en que hacen la digestión, es decir, sin darse cuenta. El poder que tiene el hombre sobre sí mismo es muy escaso y frecuentemente se ve expuesto a las influencias del exterior, a las que muy difícilmente puede sustraerse. El ser humano normalmente, ¿no?, se ve arrastrado por sus inclinaciones, por sus pasiones, por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos, etc. No piensa cuando quiere o como quiere, es pensado. No siente cuando lo desea y en la dirección en que lo desea, es sentido. Hasta sus acciones más íntimas, ¿no?, están determinadas por muy diversas motivaciones, todas ellas ajenas a su verdadera esencia. El control, hablando en general, ¿no?, el control sobre su mente es nulo, y nulo también el control sobre sus emociones. Como la inmensa mayoría de la humanidad está compuesta por hombres máquina, entonces todo ocurre maquinalmente. El hombre, en una palabra, está alienado. El hombre, en una palabra, es inconsciente. No siente, no quiere, no piensa, no obra con conocimiento de lo que hace, sino al revés, con absoluto desconocimiento de lo que hace. Esta es la primera comprobación, o para hablar en francés, la primera constatación que señala y con acierto Gurdjieff. No somos conscientes. En segundo lugar, Gurdjieff insiste en la necesidad de reconocer nuestra bajura interior. Insiste en el hecho de que si un ser humano no comienza por reconocer su nivel inferior de evolución, si no comienza por reconocer que tiene una interioridad pobrísima, que tiene una bajura interior, entonces si no reconoce esto, hay muy poco o nada que se pueda hacer por él. Entonces se necesita la humildad, el reconocimiento sin ambajes ni subterfugios de nuestra propia inferioridad, de nuestra propia bajura espiritual, de nuestra tremenda pobreza íntima. Esto es básico y fundamental. Si no partimos de esta comprobación, no podremos hacer nada. Para Gurdjieff, el hombre está compuesto por el cuerpo, esto es por el carruaje, los sentimientos y deseos, esto es el caballo, los pensamientos, es decir, el cochero, y el yo, conciencia, vale decir, el amo. En el hombre normal, en el hombre común y corriente, ¿no?, el cuerpo físico opaca y anula todos los otros elementos. Es decir, el carruaje actúa, se desplaza y va sin ninguna dirección y sin ningún control. Aún más, esclaviza a los restantes elementos, esto es al caballo, al cochero y al amo.
En el hombre evolucionado, estos 4 elementos, ¿no?, trabajan armónicamente y cada uno cumple sus respectivas funciones y están integrados en perfecto equilibrio. Y el que tiene el control de todo es el amo, o sea, el yo o conciencia. Entonces, uno, en esas condiciones ideales de realización, ¿no?, tiene una conciencia plena y permanente. Ahora, llegar a ser plenamente consciente es una tarea dificilísima, arduísima, de una arduidad impresionante. Y esto equivale a decir que el cuarto camino no es para los débiles, ni para los ociosos, ni para los indolentes. Para Gurdjieff hay que distinguir entre lo que él llama, este es un distingo que él establece, y hay que atenerse en este caso a las palabras que no son palabras de Gurdjieff, son palabras del léxico común, también son palabras del léxico filosófico y del léxico psicológico, ¿no? Pero él tiene una especial significación para estas voces, ¿no? Él distingue entre la esencia y la personalidad. La primera, dice, es lo auténtico, y lo segundo, o sea, la personalidad, es lo añadido, lo artificial, lo espurio. Es lo segundo adquirido, es falso, es facticio, no ficticio, facticio. La personalidad se ha ido formando durante la adolescencia y la juventud y está determinada por la educación y el medio ambiente, ¿no?, y por todo lo que los demás han vertido sobre nosotros. Esencia y personalidad se limitan y se excluyen recíprocamente. Si la personalidad aumenta, entonces la esencia disminuye y viceversa. Gurdjieff considera que lo que él entendía por esencia detenía su desarrollo en los primeros años de vida, desarrollándose a partir de entonces la llamada personalidad. Toda la artificialeza, es decir, toda la cultura y la educación, enriquece la personalidad. El hombre se convierte así en un producto de fabricación en serie. No es un número, es un autómata. Y en tal virtud ya no puede evolucionar, porque ya no es propiamente hablando un hombre, sino un hombre máquina, y todo lo que hace lo hace maquinalmente. Hay aquí a este propósito un texto de Ouspensky que, entre otras cosas, dice lo siguiente: la civilización contemporánea crea autómatas. Ciertamente la gente está en camino de perder sus costumbres de independencia, se convierte cada vez más en gente robótica, no son sino engranajes de sus máquinas. Es imposible decir cómo terminará todo esto. El hombre se torna en esclavo voluntario, ya no tiene necesidad de cadenas, comienza a amar su esclavitud y a sentirse orgulloso de ella. Eso dice Ouspensky. Señala Gurdjieff que rara vez somos plenamente conscientes de los demás, pero rarísima vez somos conscientes de nosotros mismos. No nos recordamos, dice Gurdjieff, y según él es necesario
recordarnos tanto como nos sea posible, a fin de ser conscientes de nosotros mismos y así poder evolucionar. Así como para conocer bien un objeto hay que observarlo y examinarlo, de la misma manera el hombre debe observarse y examinarse en todo momento y en toda circunstancia. Esa es la única vía para el autoconocimiento. Ahora, toda autoobservación exige el recuerdo de sí propio. Recordarse es mucho más difícil de lo que uno imagina. Y hay que mantener una lucha constante para mantenerse vigilante, permanentemente vigilante. Hay que llegar a tener esa vigilancia que se exige en las artes marciales, ¿no? O sea, no la vigilancia, no esa atención extrema cuando uno enfrenta al rival en una competencia o cuando uno se las ve como un malhechor en la calle, no. No solamente en esa situación, sino en todo momento, a cada rato y siempre. Esto es en las artes marciales, por ejemplo, en el karate, esencial. No digan karate, dicho sea de paso, ¿no? Es karate, ¿no? Cuando entrevisté a la escritora española, Sánchez, si no me equivoco, Clara Sánchez, ¿no? Vi que usaba la forma esdrújula, ¿no? que es la forma correcta, ¿no? y figuraba además con tilde en la primera sílaba, ¿no? En su libro, ¿no? Decía karate. Bueno, en el karate hay esa permanente, ¿no? Vigilancia, las 24 horas, ¿no? No, tiene que ser una vigilancia así tremenda, ¿no? Y eso es lo que exigía Gurdjieff. Pero para observarnos bien debemos dividirnos, ¿no? Disociarnos. Deberemos reparar en que hay un sujeto contemplador y un objeto contemplado. Y el primero deberá imponerse sobre el segundo y llegar a controlarlo estrictamente. Es decir, el hombre consciente deberá derrotar al hombre mecánico. Pero, atención, una cosa es la observación y otra el examen, ¿eh? Mediante la observación se llega al correcto examen de uno mismo y mediante este se llega al autoconocimiento. Tanto la observación cuanto el examen deben ser estrictísimos, de un rigor extremo. Cualquier enternecedora indulgencia está absolutamente contraindicada en el sistema de Gurdjieff. Es imperativo una total honestidad con uno mismo. Y es necesarísimo poner muchísima atención para no engañarse. Para Gurdjieff hay varias clases de hombre, 7 clases exactamente. A saber, el hombre 1 es el que no tiene ningún control sobre sí mismo. Es una máquina y sus impulsos o sus instintos son siempre superiores a sus emociones y a sus pensamientos. Es un ser muy primitivo
y vive exclusivamente a través del cuerpo. Ese es el hombre 1. El hombre 2 es tan elemental y primitivo como el hombre 1, con la diferencia de que los regentes de su vida son las emociones que prevalecen sobre los impulsos y los pensamientos. Vive tan mecánicamente como el hombre 1 y únicamente sabe de aquello que le agrada y vive a través de sus emociones. El hombre 3, su razón prevalece sobre sus impulsos y sobre sus sentimientos y emociones. Claro, tiene un saber rígido y en realidad y en el fondo estéril. Puede tener muchos conocimientos, pero en realidad no son sus conocimientos. Vive este tipo de hombre, el número 3, a través de la mente. El hombre 1, el 2 y el 3 constituyen la inmensa mayoría de la humanidad. Todos ellos sienten, quieren, piensan y obran con desconocimiento de lo que hacen. Son máquinas y ni siquiera buenas máquinas. ¿Y cómo es el hombre 4? Bueno, para llegar a hacerlo es necesario desarrollar un intenso trabajo interior, ¿no? Urge, como ya dije, revolucionar irraigalmente nuestra dentrura. Es necesario armonizar todos los centros. Hay toda una parte muy interesante, pero que en este momento simplemente menciono, sobre los centros en el sistema de Gurdjieff, ¿no? Él distingue una serie de centros y repito, sería muy extenso, ¿no? Entrar en ese punto, pero lo menciono porque es una de las partes realmente valiosas e interesantes del cuarto camino. Entonces, esta armonización de los centros hará que paulatinamente vaya surgiendo el autoconocimiento. Este surgimiento del autoconocimiento se continúa en los hombres número 5 y número 6 y culmina y se completa y se perfecciona en el hombre número 7. El hombre 7 es el hombre superior, real, inmutable e inmortal. Los más de los seres humanos se morirán siendo hombres 1, 2 o 3. Algunos llegarán a ser hombres 4, 5 o 6. Y unos cuantos, muy pocos, llegarán al grado máximo, el 7º, de evolución humana. Gurdjieff, por otra parte, distingue 4 estados de conciencia: el estado de sueño, el estado de vigilia, que según él, y creo que tiene razón, no es sino otra forma del estado de sueño. Yo recuerdo que en la primera conferencia que ofreció Ouspensky en Londres, ¿no?, lo primero que dijo dirigiéndose a su auditorio, que era un auditorio nutrido, fue algo que impactó, ¿no?, y que remeció al selecto auditorio londinense, ¿no? Lo primero que les dijo y en voz alta fue: todos vosotros estáis dormidos, despertad. Y todo el mundo aparentemente estaba muy despierto, ¿no? Pero es que esa aparente vigilia es también otra forma de sueño. Bueno, entonces el estado de sueño, el estado de vigilia. El tercer estado es un estado de recuerdo de sí, y el cuarto estado final es el estado de conciencia objetiva. Los 2 primeros estados, el de sueño y el de aparente vigilia, ¿no?,
son comunes al hombre no evolucionado, no desarrollado, no realizado. Tan solo el hombre cabalmente realizado goza de los estados de recuerdo de sí y de conciencia objetiva. Por otra parte, Gurdjieff ideó una serie de movimientos y ejercicios sumamente interesantes y mencionaré algunos, ¿no? Esta es una parte interesantísima, así como la parte musical de las danzas, etcétera, pero simplemente lo menciono porque esto que estoy haciendo es una exposición sucinta de un sistema sumamente complejo y de difícil comprensión, ¿no? El cuarto camino, bueno, uno por supuesto puede decir cosas sobre el cuarto camino, pero el cuarto camino hay que recorrerlo, ¿no? El cuarto camino pues hay que vivirlo, ¿no? Se puede decir, por supuesto, algo al respecto, ¿no? Pero no mucho. Por ejemplo, hay un ejercicio que con vocablo de la lengua inglesa se conoce con el nombre de stop, ¿no? Que consiste en paralizar toda actividad física, mental y emocional, ¿no? Y esto que parece tan simple, en realidad es de una complejidad y de una dificultad mayúsculas, ¿no? Stop, ¿no? Entonces, a la orden del maestro, cuando dice stop, no bien se dijo la orden, entonces hay que paralizar, detener abruptamente todo movimiento físico, toda moción interior, toda cosa mental, ¿no? Es dificilísimo el ejercicio del stop, pero es uno de los ejercicios ideados por Gurdjieff. Luego hay otro que es igualmente muy difícil y complicado, que es un ejercicio de simultaneidad cinética, ¿no? Consiste en realizar simultáneamente diferentes movimientos con diferentes partes del cuerpo. Este es el ejercicio de simultaneidad cinética, es un ejercicio dificilísimo y extenuante. Luego hay un ejercicio de educación sensorial, ¿no? Que es la descontracción por partes de todo el cuerpo, siempre de derecha a izquierda. La descontracción por partes de todo el cuerpo, de derecha a izquierda. Sumamente complicado y difícil. Ahora, finalmente, ¿por qué se llama cuarto camino el sistema de Gurdjieff? Porque Gurdjieff distingue 4 caminos. En primer lugar, el camino del fakir, el camino de la mortificación del cuerpo. Estoy diciendo esto así con grandes pinceladas, ¿no? Sin entrar en detalle, repito, porque entonces me dedicaría pues no solamente todo el programa, sino varios programas para la exposición ya pormenorizada del cuarto camino, ¿no? Distingue el camino del fakir, ¿no? Que es el camino de la mortificación del cuerpo, de las disciplinas y autodisciplina. El camino del monje, ¿no? Que es el camino emocional. El camino del yogi, que es el camino del gran control mental, ¿no? Y el cuarto camino, que es superior a estos 3 y más trascendente que los 3 y mucho más esotérico que los 3 recién mentados. El cuarto camino en cierto modo los reúne y unifica en una síntesis superior. Esa síntesis superior es el cuarto camino de Gurdjieff. Bien, esto, repito sucintamente, es el cuarto camino, ¿no? El señor que me pidió información puede acudir a las fuentes que he mencionado y ahí por supuesto tendrá pues muchísima más información, y también a las personas que aquí constituyen, ¿no? El grupo del cuarto camino. Una de esas personas es
Fernando Llosa Porras. De modo que yo más bien le sugeriría al señor José García López que se comunique con don Fernando Llosa Porras y él lo podrá conducir y podrá tal vez eventualmente pues iniciarlo, ¿no? En el cuarto camino. Muchas gracias por su comunicación.